Suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, el lunes 21 de julio, cerraron las listas bonaerenses y arranca la campaña. Ya quedó definido el mapa de los principales candidatos que van a competir en las 8 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. El 7 de septiembre, elecciones desdobladas, se van a renovar 46 diputados y 23 senadores, la mitad de cada cámara. Intensas negociaciones hasta último momento, con un fin de semana raro. Hay una luz que se cortó y se extendieron los plazos. Bien, qué justo, bien. No sé, La cosita sana. cosita de la política, Sí. para delinear ahí las boletas de los principales frentes políticos. Por un lado, La Libertad Avanza, Alianza La Libertad Avanza, que se comió al PRO, y Fuerza Patria. Una elección relevante, ¿por qué? Bueno, en principio por la cantidad de gente que vota, obviamente, con el 40% del padrón nacional votando en esta elección. Y al mismo tiempo también por lo que configura o lo que podría reconfigurar hacia el interior también de esos espacios. ¿Qué pasa con el peronismo? Según los resultados, según la estrategia, según quién gana y quién pierde, Sí. quién paga y quién no. Y también cómo se reconfigura la derecha y qué impacto puede tener eso a nivel nacional, ¿no? Obviamente una elección naturalmente nacionalizada. Por eso, para saber los últimos detalles, las últimas novedades, vamos a ir directamente a La Plata, a la Cámara de Diputados, ahí donde se está cerrando a esta hora la rosca con nuestra corresponsal en la capital de la rosca, a esta hora en La Plata, Belén Bartoli. Belén, buenas tardes, amiga, ¿qué tal? Hola Mati, buenas tardes. Se cerraron las listas. Finalmente cerraron ¡Vamos! las listas. Llegó el momento. Ya está. Qué laburazo, No ¿no? hubo más prórroga, ¿no? Ya está, ¿no? Listo. Ya está, Bien. basta. Se terminó. Basta. Bueno. ¿Y cuáles son? 48 horas para el cierre de listas más largo Sí. de la historia. Realmente, ¿no? La extensión estaba previsto para la medianoche del sábado. Bueno, cuestiones ahí con la luz que se cortó, se extendió una prórroga hasta ahora. Entonces, acaban de cerrar. ¿Cuáles son las novedades más importantes, Belén, a esta hora en el cierre de listas bonaerenses? Mira, principalmente lo que faltaba cerrar, que fue lo que se hizo a lo largo de toda esta jornada, eran algunos distritos muy puntuales donde había hasta listas paralelas, si se quiere, producto de los desacuerdos que había habido ya el domingo a la madrugada. Entonces era dar de baja esas listas, hacer un acuerdo y poder ir con una sola lista unificada, como por ejemplo podría ser el caso de Morón, que todavía falta cerrar, no, digamos, ya venció el horario, pero falta terminar de ver cómo quedó y cómo van a encabezar en eso. En la ciudad de La Plata también es otro distrito complejo. Y después lo que se fue cerrando a lo largo de este lunes fue las listas de las seccionales. Sí. Para ayer ya sabíamos las cabezas de cada una de las secciones electorales, pero nos faltaba saber a partir del segundo lugar en adelante cómo iba a ser la repartija de nombres, tanto para el masismo como para la cámpora, como para el espacio de Axel Kicillof, e incluso después otros espacios menores, como puede ser el espacio político de Juan Grabois, y también, que no es menor, que en algún momento de la jornada se trabó y trastabilló un poco, los gremios. Claro. Sí, los gremios también, no se olviden de eso, Sí, así que lugares para tenerlo todos, ¿no? presente. Bueno, esto que Claro. te decía Mati, porque ahí me está llegando un mensaje mientras vos me escribías, Sí. dejemos abierto Morón. ¿Sigue abierto En un Morón? ratito ya después. ¿Cómo? No, dejemos abierto al final. Ok. En un ratito en el destape después haremos nota al respecto, Bien. porque sí. Hay tensión ahí, era ¿no? una de las más Básicamente entre complicadas. Sabatella y Lucas Gui, el intendente, pero Exacto, lo el dejamos intendente Lucas Gui para y desarrollar. Martín Sabatella. Bien. A ver, Belén, las secciones electorales claves, la primera y la tercera, finalmente ahí logró Axel Kicillof poner en el primer lugar a 2 personas de su círculo más cercano, ¿no? Sí, a ver, la tercera sección electoral la encabeza Verónica Magario, es la vicegobernadora, es la presidenta del Senado bonaerense, se supone, ya a esta altura, pero se supone que es una candidatura testimonial y que responde a que la tercera sección electoral siempre encabezó La Matanza. ¿Por qué? Porque tiene 2 millones de votantes. Claro. A ver, es así. El distrito que tenga más votos, tal vez algún día se lo pueda discutir. Mientras tanto, con La Matanza tenés que cerrar sí o sí. Y primera sección electoral, Gabriel Catopodis. También hay que ver si asume o no asume. Él es actual ministro de Infraestructura bonaerense y también tiene muy buen diálogo con los intendentes del peronismo. Claro. Así que esas son las 2 cabezas fuertes. Entre las 2 secciones electorales, para que te des una idea, hay 10 millones de votantes. Claro.
¿sí? En 17 millones de bonaerenses. Es lo más fuerte. El que gana la primera y la tercera casi que indefectiblemente gana la provincia de Buenos Aires en general. Conurbano bonaerense a Y pleno. esos dos nombres son propios de Kicillof. Claro, por ahí los que nos están escuchando en otras provincias, que me ha pasado que me dicen, che, ¿qué es la tercera? ¿Qué es la primera? No entendemos nada desde afuera. Bueno, son las dos Bien. secciones claves del conurbano bonaerense. La primera, por lo general, más difícil para el peronismo. La tercera, cuna, bastión total del peronismo, ¿no? Sí, a ver, primera sección electoral, norte de la provincia de Buenos Aires, el conurbano más cheto, a ver, Hay de porque todo, sí, Pilar, pero es cierto, San sí, Vicente. claro. Sí, Tigre. pero bueno, esa zona, para Sí. ubicarlos geográficamente, es la primera vez que en cantidad de electores es superior a la tercera sección electoral, Claro. así que es la más poblada actualmente. Tercera sección electoral, conurbano, segundo anillo del conurbano, hoy decía La Matanza, Quilmes. ¿Y por qué digo Quilmes? Porque Mayra Mendoza es la tercera candidata a diputada. Ella dice que no va a ser testimonial, que va a asumir que va a renunciar a la intendencia de Quilmes y que va a ir a la Cámara de Diputados. Esa es una, Fuerte, una bombita. En cuarto lugar va Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown. Él en el 2021 encabezó la lista de la tercera sección electoral, pero no asumió. Bueno, ahora va en cuarto lugar. A ver, me interesa la tercera sección electoral, bueno, Sí. obviamente porque es la que mayor tensión generó en la interna, Sí. porque era la que sección que iba a encabezar Cristina Fernández de Kirchner antes de ser proscripta, Sí. y ese lugar queda entonces para Verónica Magario en primer lugar. En segundo lugar quedó Tiñanelli entonces, también Facundo Tiñanelli de Sí, la Cámpora. Facundo Tiñanelli es un hombre de La Matanza, es el presidente del bloque de diputados de lo que es Unión por la Patria y es uno de los hombres de mayor confianza de Máximo Kirchner. Y tercera Mayra Mendoza. Sí, dos cámporas. Sí, ¿estás entendiendo bien? Ok. Depende quién te lo diga, que te explican. Bueno, se supone que naturalmente el tercer lugar iba a quedar para el Frente Renovador. Evidentemente el Frente Renovador cedió, acordó, lo vio de otra manera, ponerle el nombre que quieras, se lo otorga a la cámpora con Mayra Mendoza porque recién el sexto lugar de la tercera sección electoral es para el Frente Renovador. Son todos nombres que entran. Claro. Más Claro. o menos con el porcentaje que se saque, pero entran porque vos para meter a un diputado por la tercera sección electoral necesitas el 5,5% de los votos. Ok. Es uno de los porcentajes más batos. Ok. Después, en primer lugar para Catopodis en la primera sección electoral. Y en segundo lugar, ¿qué quedó? Malena Galmarini. Quedó Malena Garmarini en segundo lugar, encabezando. En tercer lugar, Mario Ishi. Ajá. En cuarto lugar, Mónica Macha. Bien, ok. Sí, porque estoy sin dormir, pero estamos bien. No, perfecto. No, está más un revoleo de nombres en las últimas horas impresionante. Mal. Y estamos hablando de los lugares más expectantes, más importantes de esta elección. Ni hablar los consejos deliberantes, las listas, que también, como en todo cierre de listas también, a los codazos, con heridos. Mira, perlitas. Sí. ¿Querés que te tire algunas Dale, perlitas? De una, dale. La ciudad de La Plata, octava sección electoral, se eligen 6 diputados, por lo general el peronismo mete 3, el resto es medio difícil que ingrese, pero bueno, faltando 23 minutos para el cierre de listas, el quinto lugar lo cambiaron. Ajá, ok. Así, estaba oficial y el quinto candidato se enteró por Twitter que lo cambiaron. Claro, todo a último momento. Acá en la Cámara de Diputados funciona una sede de la Junta Electoral bonaerense que vienen a cargar todas las fuerzas políticas, lo que faltaba porque la prórroga para las 2 de la tarde, si bien la pidió Frente Patria, también la pidieron los libertarios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se cortó la luz, nadie podía subir nada y la prórroga se extendió para todas las fuerzas. Bueno, había 2 candidatas a diputadas de la Libertad Avanza que nadie conoce dando vueltas por acá preguntando dónde había que firmar. Mirá vos, claro. Hay que ver si les dijeron andá y en realidad se enteraron acá que quedaron afuera o no, digamos. Ese fue un poco el escenario que se veía hoy en la Cámara de Diputados. Si querés dentro del peronismo, Sí. mucho mejor que lo que fue el sábado. Ok, llegaron más... Bajó ordenados. mucho la espuma, Claro. ponele, por ser un poco benévola, pero bajó Sí. bastante la espuma. En realidad la certificación de firma lo terminaron evaluando 12 personas, 4 por cada espacio. ¿No? Si hubiera más confianza, no necesitas tanto. No, claro, no. No, evidentemente, a ver, todo cierre de listas presenta tensiones.
No es un buen cierre de lista, sino quedan todos un poco enojados también al mismo tiempo. Ahora, en este cierre de lista, particularmente, ¿no? Incluso hasta para los más experimentados en la rosca fina de la política, decían, che, hubo momentos de tensión jodida, al límite de quiebre, ¿no? Y Sí. yo creo que si la Junta Electoral no daba prórroga, El sábado a la noche estaba difícil, estabas ¿no? hablando... Claro. No, tenías que sí o sí presentar y había listas de distintos espacios. Claro, claro. No estarías hablando de una lista conjunta. Bueno, No pasó. eso por el lado Se evitó. del peronismo, ¿no? De Fuerza Patria, en definitiva. ¿Qué novedades importantes hay en la oposición? En lo que sería la Alianza Libertad Avanza. Ahí manejó todo Karina Milei, sumó al PRO o a algún sector del PRO y ordenó, ¿no? Eso ya el sábado a la noche estaba todo definido. Sí, a ver, ¿qué te dicen desde el PRO más que de la Libertad Avanza? Que justamente Karina Milei manejó todo y el PRO quedó muy disconforme con Cristian Ritondo. Van por la cabeza de Cristian Ritondo. Eso es lo que va a pasar dentro del PRO. El sábado Fuerza Patria tenía 4 lugares más o menos de reuniones. La sede era Gobernación, después tenías el domicilio del diputado Cuto Moreno, que era la junta partidaria, es decir, donde vos presentás las listas, y después había 2 espacios más del Frente Renovador que funcionaban como lugares de rosca. Pero la Libertad Avanza también tenía 4 lugares. O sea, en La Plata había, en 2 hoteles importantes, habían alquilado espacios para firmar listas, y después en 2 oficinas de la ciudad de La Plata, una en el centro, otra como medio más alejada, que llamaba la atención la gran custodia policial que había, casi que se cortó la calle. Ajá. Ahí estaba Karina Milei, que después terminó cenando, pasada la 1 de la mañana, en un restaurante de la ciudad de La Plata con Sebastián Parejas. El acuerdo lo impuso la Libertad Avanza, hay muchos heridos dentro del PRO que están esperando a que arranque la campaña, que se haga todo y después va a venir el vuelto. Claro, claro. Ahí en ese sentido, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, lograron ahí meter varios nombres en la distribución de las listas, todo monitoreado y con el sello final, en definitiva, de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Y después hay otro tercer espacio que habrá que ver qué lugar, ¿no? Qué lugar tiene, Somos Buenos Aires, que es una especie de un no lugar de lo que fue quedando fuera de los distintos espacios, y ahí tenés los de siempre, ¿no? Randazzo, jugando Schiaretti, más allá de que es cordobés, jugando con su gente, ¿no? Manes, etcétera. Hay como un rejunte. Mirá, sí, ¿Qué hay a ahí? las 2 de la mañana del sábado me crucé con una candidata a concejal que le digo, ¿firmaste? Sí, ¿por qué espacio? No, ni idea. No, no, Después me entero que era Somos Buenos Aires. A ver, no. Según a qué hora íbamos bien. chicos, honestidad brutal. Sí, estoy total, es haciéndoles con así. ustedes. El cierre de listas es así. Esto era a las 2 de la mañana. ¿Para qué sirven esas terceras vías alternativas? Tal vez para poder colar un concejal donde el piso es más bajo, Claro. y es mucho más territorial, y por ahí el cara a cara te sirve. Eso es real. O sea, esas terceras vías alternativas pueden sumar un poco más en un armado, en un distrito bien chiquito, más que a nivel seccional, porque ahí necesitas un piso mucho más alto, y no solo un piso, una estructura Claro. humana y económica que hay que ver si la conseguís o no. Bien, Belu, bueno, más allá de los nombres bueno, y toda esta rosca, ¿no? Que es muy de la rosquita, ¿no? De los que la siguen muy de cerca. Hay cosas que vistas de afuera decís, no puedo creer que esto esté pasando, pero bueno, es parte también de la dinámica de la política en su expresión más de batalla cruda, ¿no? Cargos, listas, lugares y demás. Ahora, ¿qué percibís, por último, para la campaña del peronismo, teniendo en cuenta justamente cómo quedaron las cosas después del cierre de listas? ¿Cómo será? ¿Qué sencilla pensás? tu pregunta, Mati, Claro. ¿También querés que le saque una foto a todos por el Día del Amigo? Vos? O sea, No, imposible, no, claro. Pero digo, ¿qué se dice ahí, no? Porque obviamente hay distintos objetivos, ¿no? Kicillof tiene que ganar está claro. la tercera, hacer una buena elección en la primera. El peronismo, bueno, más allá de las expectativas de mínima y de máxima, claramente acá juega mucho el gobernador, juega mucho Axel también, ¿no? Sí, a ver, varias cosas. Como vos vas por secciones, difícilmente alguien el 7 de septiembre diga perdí. Sobre todo dentro del peronismo y dentro de lo que es la Libertad Avanza. ¿Por qué? Porque la Libertad Avanza, espacio que suma, espacio que es nuevo, que lo gana. No pone casi nada en juego,
en consideración del 2021. El peronismo, si te pierde alguna sección, pero gana la primera y la tercera, que tiene más votos, te va a decir gané la provincia de Buenos Aires. Entonces, la foto esa del perdedor va a ser, depende de cada análisis que quiera hacer el medio de comunicación o el periodista. Respecto de lo que es la campaña, cuando se cierra el nombre de la alianza y se le pone Fuerza Patria, el primero de los tres, de Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof, que lo empieza a incorporar en su discurso es justamente el gobernador. ¿Por qué? Porque es el que tiene el cargo público ejecutivo más importante de los tres, entonces lo puede empezar a aplicar. Fuerza Patria ya forma parte de su discurso y también en lo que son congresos o donde ya tiene que hablar con la gente directamente, se los pide y les dice, paremos la motosierra, tenemos la oportunidad el 7 de septiembre, basta con esto, vayamos con Fuerza Patria. Claro. Digamos, Kicillof está haciendo así de claro. De hecho, esta semana tiene agenda en el conurbano bonaerense, bien fuerte, y bueno, ya después empezarán más los actos de campaña. Desde el masismo también ya estaban empezando a abocarse en cómo va a ser el diseño de la campaña electoral y todo lo que implica eso, infraestructura, equipo humano, militancia. Es una elección que vas a tener todo agosto para hacerla y un poquitito de julio, porque claro, ya es el 7 de septiembre. Sí, y en el medio tenés el cierre, antes de la elección, el cierre de las listas nacionales, pero antes de la elección de las elecciones provinciales, entonces también ese cierre Sí, va a ser 17 de repicante. agosto. Claro. El 7, ¿cuándo es, perdón? 17 de agosto 17 es de agosto. la presentación de cierre de listas. Claro. Bueno, Tenés- eso un poco tal vez lo Sí. sepamos ahora, en esta semana, al menos cómo fue la distribución de cargos, porque Claro. lo que se decía era que primero se cerraba esto y que si era un buen cierre, e interpretación, después sí se iban a dejar más o menos en claro cómo iban a ser o cuántos cargos iban a ir para cada uno como diputados nacional. No Claro. nombres, sino diciendo, bueno, encabeza, no sé, la Cámpora, sigue el Frente Renovador, después viene el axelismo y así. Sí, hay ¿Y en ese los sentido, nombres? sí, los nombres los veremos. Si querés, pero- Mati. Sí, ¿ya se sabe algo? Sí y no, porque digamos, a los que no les pagaron en esta sección de mucho peso, Claro. se presupone que van a ir como candidatos nacionales. Lo cierto es que las listas se cerraron en La Plata, ¿no? Se cerraron en la de local Axel, ¿no? Más allá de las tensiones, la disputa, habrá que ver las nacionales dónde, ¿no? Físicamente también es importante. Claro. ¿Dónde se juntan a firmar las listas? ¿No? Supongo que será el ponele, PJ Nacional. las listas. Viernes y sábado se cerraron en Casa de Gobierno. De Claro. lunes a jueves de la semana pasada vos podías ir a presentarlo a Mateo 130, a la sede del La PJ. sede del PJ, claro. Pero sí, se terminó cerrando mucho más acá y sobre todo desde Casa de Gobierno. Bien. Belén, bueno, ahí desde la mismísima Cámara de Diputados de la Provincia Sí. de Buenos Aires, en este momento la capital de la rosca. Si tenés alguna última novedad, la comentamos. No, que si quieren les muestro la oficina Sí, dale. donde están los 12 popes. Paren, Dale. porque yo estaba acá cargando el teléfono. Pero Atención. vamos a caminar un poquito, marcha atrás y estoy con tacos para Cuidado. Gaby de Lisi. Ahí atrás de esa Como puertita. siempre, querida. Bien esos tacos. Siempre al top. Bueno, no, pero ahí atrás de esa puertita, Ajá. presidente, toda el ala de presidencia de diputados, bueno, ahí estaban cerrando las listas, después caminaban, todo esto para ahí atrás, Bien. y ahí atrás tenés la Junta Electoral bonaerense, que estaban, mirá, y aprovecho de que justo se abrió la puerta, ¿ves? Meto este quilombo de gente. Si pasás, sos candidato. Bueno. Si pasás tus candidatos, Claro. más o menos, ¿sí? O no, O no, o salís Está difícil. de otra forma. o salís. Muchachos, nos Claro. cagaron entre ellos solos. Sí. Sí. Claro. De esas debe haber un montón por estas horas. Bueno, gran laburo, Belén. Gracias por Sí. toda esta información, por el detalle de qué dejó el cierre de las listas bonaerenses y ahora arranca la campaña. Gracias. Arranca la campaña, sí, chicos, hasta luego. Gracias. Belén Bartoli desde la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, ahí donde a esta hora se cerraron las listas y arrancó la campaña bonaerense. Se intuye entonces que los nombres que no aparecieron, los más rutilantes, como por Sí. ejemplo, se me ocurre, Máximo Kirchner, Sergio Massa, quedarán entonces para esto que comentaban ustedes Para de las nacionales, el ¿no? cierre de listas de las nacionales. Veremos. Es interesante porque lo que quedó demostrado este fin de semana es que el peronismo va junto, no va unido, ¿no? Ya está lo de la unidad y todo eso, bueno, me parece que ya está. La unidad por la unidad en sí misma Sí. ya quedó demostrado que no es garantía de nada. Van juntos, que no es poco, Sí. pero no van unidos. El término unidad es otra cosa, ¿no? Sí, Está de claro. la unidad hasta que duela quedó solo el dolor. Sí, sí, claro. Ahora lo que es cierto, la verdad, honestamente, porque todo esto también hace
para el que ve la política y que le gusta la rosca, es apasionante y está bárbaro. Ahora, la ves un poquito de afuera y decís, no, es un mamarracho todo. Es decir, porque además todos los espacios, ¿no? Han tenido también episodios muy papelonescos y grotescos y demás, pero de eso se trata. Ahora, más allá del esfuerzo por estas horas de juntar dirigentes, ahora hay que juntar votos, ¿no? Una cosa es ponerse de acuerdo entre los dirigentes para ir al menos juntos en septiembre. Sí. Y ahora viene la parte más difícil, que es ponerse de acuerdo con la sociedad para que vaya a votar, ¿no? Porque venimos en las elecciones que tuvimos en las distintas provincias hasta ahora, viendo una fuerte baja en la participación electoral, incluso pisos históricos. Acá en la Ciudad de Buenos Aires votó la mitad, en Rosario votó la mitad del padrón, había sido muy baja en Santa Fe, ha sido muy baja en casi todas las provincias, salvo Formosa, que mantuvo una participación alta, pero incluso más baja que el promedio general. Por lo tanto, me parece que ahora viene el trabajo de convencer, en este caso al pueblo bonaerense, de, por un lado, revalidar al peronismo en su bastión, ¿no? Gobierna el peronismo en la provincia de Buenos Aires, y de que puede empezar el peronismo a construir un mensaje de futuro, cercano a los dramas sociales y a las urgencias, y de que el peronismo puede ser una alternativa real para quienes ya no soportan más a Milei, ¿no? Después, lecturas más de rosca también política. Axel es uno más ahora en esa famosa mesa. Sí, claro. Junto a Cristina y Massa. Una mesa de 3. Por lo menos, si esa mesa sigue existiendo después de estos meses, ahí ya tiene un lugar el gobernador que respeta a Cristina, la reivindica, pero quedó claro en este cierre que ya no la obedece ni se ordena directamente en la conducción de Cristina. Es un nuevo espacio, ¿no? Eso quedó también demostrado. Ahora, ¿cómo va a ser la campaña con estas tensiones? Bueno, si ya desde antes del cierre pintaba difícil una campaña de unidad liderada por Kicillof, veremos ahora, ¿no? También cómo se ordena esa campaña. Sobre eso ya empieza a haber primeras novedades, porque ya arrancó la campaña y hay un nuevo spot de Fuerza Patria, luego de la presentación de las listas de legisladores de la provincia de Buenos Aires. Lo compartimos con ustedes. Este es uno de los primeros spots ya de campaña de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Sumar es lo primero que uno aprende en la escuela. Las cosas que más queremos se hacen y se defienden sumando fuerzas. Cada día, 17 millones de personas en esta provincia suman fuerza para seguir de pie. Cuando otros lo necesitan, sumamos fuerzas. Se vivió una catástrofe sin precedentes acá en Bahía, lo que han sido imágenes de heroísmo y de solidaridad, de fuerza. Sumamos fuerza para proteger nuestras escuelas. La educación abre caminos. Es muy importante que tengamos educación pública, que los chicos puedan tener una educación de calidad. Con toda, ¿eh? ¡Vamos! Nuestros hospitales. La salud pública es fundamental para los pacientes. Nuestro trabajo. Sumamos fuerzas para que nos respeten, Para poner un límite. para salir adelante sin que nadie quede atrás. Cuando nos quieren robar lo nuestro, sumamos fuerzas. Frente a los que usan la fuerza contra los débiles, sumamos fuerzas. Para cuidar la dignidad, sumamos fuerza. Para defender nuestro futuro, sumamos fuerzas. Para defender la provincia, sumamos fuerzas. Cuando sumamos fuerzas, nos sentimos más fuertes. Si nos unimos todos y vamos por un... Ahí están las primeras líneas, ¿no? Estaba prestándole atención al guión, a las imágenes, al mensaje de los primeros intentos de campaña del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, una confrontación frontal, directa con el gobierno nacional, obviamente, la reivindicación de la educación pública, la salud pública, la obra pública y este concepto reiterado de juntar fuerzas. ¿Juntar fuerzas para qué? Bueno, para defender la provincia de Buenos Aires y para confrontar con el modelo de Milei a nivel nacional. Habrá que ver si es realmente así, si se verifica luego en la campaña, en la realidad, que están juntando fuerzas o se dispersan esas fuerzas. Va a ser interesante esa dinámica, insisto. Hasta ahora, al menos públicamente, el cierre de listas tuvo para el peronismo un aprendizaje que era, si se van a matar, no se maten públicamente a través de los medios, las radios, uno contesta en uno en el otro lado, después sale el otro y le dice no sé qué. Entonces, más o menos toda esa tensión que quedó evidenciada en un cierre de listas, como suele suceder, al menos públicamente, las últimas semanas habían sido de un comportamiento notable en comparación a otros momentos
de la interna permanente del peronismo. Habrá que ver ahora en campaña qué sucede y cómo se acompaña. El spot, obviamente, enfocado a, digamos, toda la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que parece a priori muy interesante porque justamente, digamos, la idea de Axel era desdoblar para provincializar, digamos, la discusión. Para provincializar la discusión, y lo que hace es, digamos, contrastar la idea del gobierno nacional no haciendo nada con el gobierno provincial yendo a esos lugares donde queda vacante por el gobierno nacional. Bueno, Axel se juega mucho políticamente también en esta elección, más allá de lo que ha dicho él incluso en algún momento, que es el peronismo ya ha perdido elecciones de medio término. Bueno, sí, pero esta hay que ganarla. Por el contexto, por el momento, por la proyección también, por lo que significa, no solo hacia el interior del peronismo, sino también frente a un gobierno que va a fondo y que entiende Milei también. Ahora les voy a presentar la otra parte de cómo empieza a desarrollarse la campaña bonaerense, que es a todo o nada esta elección para el gobierno nacional también. ¿Por qué es tan importante esta elección? Bueno, en principio por cómo los propios protagonistas encaran la campaña. Vean, si no, cómo el presidente Milei ya desde hoy temprano en sus redes sociales empezó a hablar de civilización o barbarie. Ya ese es el tono. Sí. Ese es el clima que va a tener por parte del gobierno nacional. Se enojó mucho por el corte de luz. Estaba muy enojado por el corte de luz. Sí, Ritondo también. Por el corte de luz del fin de semana que obligó a extender el plazo. Sí. La semana pasada eran Trump diciendo los tanques al Congreso. Y esta semana son Margarita Stolbizer prácticamente. La verdad, ¿no? Sí, o sea, republicanismo. La verdad que sí. Bueno, el modelo de la casta contra el modelo de la libertad, es el partido del Estado contra el partido de quienes trabajan, ¿no? Dicotomía total, civilización o barbarie, libertad o servidumbre. Todo eso es lo que está en juego, según Milei, en estas elecciones bonaerenses. A ver. Argentina como país ha adoptado un cambio de rumbo radical y sin precedentes en nuestra historia. No vamos a dejar que los bonaerenses miren por la ventana cómo avanza el resto del país, y será la provincia un ancla que frene el despegue de la nación. ¿De qué se trata entonces esta elección bonaerense que tenemos por delante? No se trata simplemente de un partido político contra otro, es un choque de modelos y de dirección. Es el modelo de la casta contra el modelo de la libertad. Es el partido del Estado contra el partido de quienes trabajan y prosperan con su propio esfuerzo. Es el Estado entendido como botín para unos pocos amigos contra el Estado como garante de la vida, la propiedad y la libertad de las personas. Es el último siglo de humillación y miseria contrapuesto a un futuro libre y próspero. Bueno, esa es la línea, ¿no? La interrumpimos, pero es más o menos para que se entienda cuál es el tono de los dos lugares. Está ahí un tercer lugar, un no lugar, que somos Buenos Aires, con todo respeto por los dirigentes que integran esos espacios, hay muchos intendentes también, pero me parece que acá se juega entre las dos grandes coaliciones, Fuerza Patria y Alianza La Libertad Avanza, con esos tonos, ¿no? A todo o nada para Milei. Claro, medio facundizado, ¿no? Con lo de civilización o barbarie. Civilización Esto o barbarie. Facundo de Sarmiento, ¿no? La que tiraron, Tremendo. ¿no? Bueno, me imagino muchos mirando esto o escuchando esto desde Misiones, La Pampa, Tucumán, Santa Cruz, y dicen, bueno, ¿qué votan los bonaerenses? Bueno, ojo, por el peso electoral es importante, es el 25% del padrón, es el 25% donde vive el 25% de los 47 millones de argentinos. Dije 25% del padrón, no, de la población. De la población. El 40% del padrón. Es un montón. Casi 4 de cada 10 votantes del país van a las urnas ahora el 7 de septiembre, lo que indica, ¿no?, el resultado, bueno, necesariamente una lectura nacional. Por eso es que se le pone tanta expectativa al día después de la elección. Y el datito ese que me parece que no es menor, que la sección 1 por primera vez le gana a la 3, ¿no? Por primera vez hay más población, o sea, más electores, en realidad, en la sección 1 que en la 3. Sí, ahí está, la sección es la primera, que es norte y oeste, Vicente López, San Martín, Moreno, Morón, Campana. Y la tercera, que es oeste y sur, donde está, bueno, Quilmes, Loma de Zamora, La Matanza, Avellaneda, Lanús, Lobos, ¿viste? Esa cosa más, donde iba a ir Cristina, suman solo esas dos secciones, la primera y la tercera, 9,5 millones de electores. Es una pocha de gente la que vota. Si es que van a votar también, ¿no? Porque para mí la principal incógnita en esta elección es cuánta gente vota, ¿no? Si salen de sus casas para ir a votar. Sí, claro. Sí. Bueno, y es lo que decías también con todo lo que fue el cierre de listas. Y no es muy atractivo. ¿Cómo hacer para sacar a esa gente que le da paja ir a votar con este panorama? Sí, y cómo va a ser también, por eso, para volver
a conectar la política, ahora sí, ¿no? Más allá de sus discusiones internas, sus miserias y sus roscas, con los problemas reales, con la vida cotidiana de las personas. Sí. Ahí creo que, por ejemplo, ha sido muy notable la estrategia que va a incorporar, notable en el sentido de que se nota mucho, ¿no? De poner un ex comisario de la bonaerense como candidato en la tercera sección electoral por parte de la Libertad Avanza, un hombre que viene del PRO, que del PRO pasó al sector de Manes, que ahora encontró su lugar en la Libertad Avanza, digamos. Le va, ya te da de movida nomás, un indicador muy claro de por dónde va a ir la campaña de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Sí. Igual yo pensaba en eso también con los cierres de la Libertad Avanza y qué sé yo, que para el núcleo duro votante de Milei debe haber sido bastante decepcionante también el cierre de lista. ¿Por lo de la casta y todo eso? Por lo de la casta y todo eso. Sí, puede ser en el sentido de que me parece que resignado absolutamente cualquier pretensión de ser algo nuevo, algo distinto, algo diferente. En la mesa Karina Milei con Santilli y Ritondo, con Menem y pareja, bueno, sí. No, full casta, pero la vieja política, old school. Sí. Me imagino, no sé si para los votantes de Milei, no sé cuánto influye realmente eso, sí para algún sector que integra la Libertad Avanza como las Fuerzas del Cielo. Las Fuerzas del Cielo se quedaron afuera de todo. Las Fuerzas del Cielo, Santiago Caputo y toda su tropa, afuera completamente de todo. Lo tenemos para contar ahí en el... para ver algunas reacciones. Ya por estas horas empieza a ver alguna reacción en Twitter, en el stream carajo, empiezan como a decir, che, ¿qué es esto? ¿No? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No es que éramos... Bueno, ¿qué pasó? Bienvenidos a la política, ¿no? A todos estos muchachitos a que les están dando una especie de bautismo muy fuerte, los trolls de Milei, entre la incertidumbre, la bronca y al mismo tiempo también la verificación de qué se trata esto, cómo es la política y especialmente en la provincia de Buenos Aires, Consejo Deliberante, municipio, secciones electorales, rosca, ¿no? Y mucho silencio por ahora. Sí. Por ahora. ¿No? Vos que seguís bastante, monitoreás bastante las redes libertarias, andan ahí en esa, ¿no? Si querés, sí, después sí que tenemos tiempo, podemos repasar, pero la última vez que me había fijado, el último tuit escrito, después metió varios retweets, por el Gordo Dan, escrito de puño y letra, un hombre que se dedica básicamente a tuitear cosas. Sí, claro. El último tuit fue del sábado a las 3 de la tarde. Escrito por él. Ajá. De ahí metió unos retweets, unas atajadas de unos arqueros, metió como cosas misceláneas. Está juntando fuerza, está bien. Bueno, el que rompió un poco el silencio en ese sentido en la tropa digital de los trolls mileístas es Traductor Te Ama, que es Esteban Glavinich, ¿no? O Glavinich, un tuitero ultraoficialista, que tuiteó esta mañana: osada jugada la de mear a los que te dieron y sostuvieron el poder para priorizar paracaidistas sin ideas ni moral. Epa. Bienvenido Traductor Te Ama, a las cosas que pasan en la política. En la política, y cuando uno tiene expectativas puestas en algo que después te das cuenta, hey, nosotros hablamos de un lugar en el que también nos ha tocado en la vida, como gente que se ilusiona con determinadas cuestiones, después te das cuenta que bueno, hay cosas, pasan cosas. Sí, igual nada, Traductor que es uno de los que, no sé, digamos, yo de seguirlo bastante, es uno de los que más funciona como francotirador, que viene denunciando estas cosas, lo primero que habló de y a Pareja. Sebastián Pareja es el que más le tira, claro, ¿no? uno de los que más le tira y ya está tirando carpetazos también, Bueno, es que, a ver, para ordenar, esto lo define todo Karina Milei. Karina Milei con los Menem, con Sebastián Pareja y demás. Lo que empieza a aparecer por estas horas muy fuertemente es lo que vimos la semana pasada, denuncias contra los Menem, por supuestos o hipotéticos casos de corrupción. Y contra Sebastián Pareja lo que va a aparecer mucho por estas horas es de vuelta algo que ya vimos y que es las presuntas ventas de candidaturas en la Libertad Avanza. Ya de hecho salieron dos dirigentes del oficialismo en Mar Chiquita, que llevaron el tema directamente a la justicia con documentos y con audios, primeras denuncias ya en las primeras horas de campaña, que aseguran que algunos de los armadores de las listas buscan sacar a liberales de la provincia de Buenos Aires para poner a otra gente. Que viene, bueno, ¿y de dónde viene? Y vienen de dónde vienen siempre. De lugares. Cristian León, voy al video 4, chicos, porque me lo había salteado, ex candidato a intendente por la Libertad Avanza en Mar Chiquita, en el año 2023, dice ahora que Sebastián Pareja vende candidaturas y cargos como si fuera una franquicia de comida rápida. A ver. Escrúpulos y bueno, encontraron una persona que Sebastián Pareja encontró un ladero que era funcional a sus intereses. Pero actualmente
Este hombre que en audios reconoce la venta de candidatura, los acuerdos con Kicillof, el dinero público involucrado, ¿qué rol objetivamente tiene con Pareja? ¿Que es el armador en la quinta sección electoral de Pareja? Es el armador en la quinta y es el vicepresidente de la Libertad Avanza en el partido en la provincia de Buenos Aires. Que claro, no la Libertad Avanza la que construimos para que Milei llegue a la presidencia, del partido que hizo hace 5 minutos Pareja para vender las listas como si fueran franquicias de comida rápida al mejor postor, entonces, al mejor intendente. De vuelta, el presidente de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires es Sebastián Pareja, que es el hombre que designó para el caso Karina Milei. Bueno, esta mañana hay en diálogo con Tenenbaum denuncias que se parecen mucho a las del 2023, cuando Milei también recibió varias acusaciones por supuestas ventas de candidaturas. En aquel momento se acuerdan incluso hasta de Juan Carlos Bloomberg. ¿Se acuerdan de Bloomberg? Claro, Que había denunciado que estaban vendiendo puestos para ser candidatos. Hay incluso reconocimiento de algunos dirigentes. Yo compré mi lugar en la lista, ¿no? Me acuerdo Paul Troni, el senador Paul Troni, reconoció haber vendido campos. Mucha guita puso, Mucha, hay que vender campo para un lugar en la lista. Claro. Igual también lo recagaron, porque Bloomberg decía $10.000. Sí. Y el otro vendió un campo, pues es más que eso. O sea, no sé qué tipo, a Paltroni. No sé cuántas hectáreas vendió, pero... Le vieron la cara, le dijeron, vos sí, a vos 1.000.000. No, obviamente se verifica en el cierre de estas listas para la Libertad Avanza que toda pretensión de ir contra la casta es, bueno, un recurso literario, realmente, ya a esta altura, ciencia ficción, ¿no? Yo ni siquiera me enojo, no me parece mal, digo, está bien, bienvenidos a la política, pero la idea de ir contra la casta, y vos ves la foto de Karina Milei, con los Menem, con Pareja, con más de lo mismo en la provincia de Buenos Aires, es lo que por estas horas, no sé si a los votantes les importa demasiado, pero sí a ese armado interno de las fuerzas del cielo, Santiago Caputo y demás, yo creo que va a generar algún ruido, va a empezar a generar algunos cuestionamientos. Ya está pasando, ya está pasando y después repasamos. Sí, tenemos ya, bien. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que también, al momento de denunciar a Milei o los armados libertarios en las listas, se había hablado, ¿te acuerdas de los favores sexuales? Se había hablado de favores sexuales. ¿Se acuerdan? Claro. Que también hubo una de las militantes de la Libertad Avanza, una de las primeras mujeres que abandona la Libertad Avanza diciendo, me voy porque acá hay favores sexuales. Bueno, hablando de la fuerza del cielo, el Gordo Dan está con un problema con esto, porque un concejal salteño de la Libertad Avanza que él había apoyado, se conoció que extorsionaba sexualmente a una empleada. Escuchen este audio. Además de que querés hacer caja con 500.000 pesos al mes, ¿qué más? ¿Qué 500.000 pesos? 500.000, porque en realidad mi sueldo eran 500.000 pesos, te estabas cobrando 200 de la deuda, me quedaron 300, ¿qué más? Ajá. No te estoy forreando, ¿es la verdad o no es así? A ver, pero ese no era mi sueldo. Escúchame, es forreada. Deja de forrearme y te voy a escuchar. Ok, no te estoy forreando, Pablo Emanuel, te estoy hablando, ¿no eran 500.000 pesos? De los cuales yo... Llame de nuevo. ¿Dónde está la forreada? Mira, Estela. Decime dónde está la forreada porque no entiendo. ¿No? Eso no tenemos ninguno. Bueno. Entonces, ¿qué? pero no me vas a responder, Emanuel. Yo dije Estela Méndez. Yo dije Emanuel. Sí, Pablo Emanuel. Ajá. ¿Me dan una chupada de pito? Bueno. Vamos a hablar primero del tema. A ver, atención. Yo te ofrecí una vuelta, una solución para todos tus problemas y no aceptaste. ¿Cuál? Por cada chupada de pito te descontaba 10.000 pesos. No, pará. Bueno, por cada chupada te descuento 10.000 pesos. Pablo Emanuel López, de la Libertad Avanza, concejal salteño, denunciado penalmente por exigir sexo a una empleada a cambio de devolverle parte del sueldo que él mismo le retenía. Luego de la denuncia, hay que decir, tuvo que renunciar a su cargo. Bueno, sí, era muy burdo. Era muy burdo. Lo mínimo que podía esperarse. La mujer, que cobraba 500.000 pesos, denunció que el concejal le retenía 200.000 y que le reintegraba por favores sexuales. ¿no? Y ahí aportó a la justicia audios como eso, publicados por el Tribuno de Salta, chats, y que recibió incluso un botón antipánico. Habrá que ver las definiciones judiciales en las próximas semanas, pero la Libertad Avanza de Salta emitió un comunicado declarando que
no ampara ni protege a ningún dirigente sospechado de conductas que pongan en entredicho la integridad y los valores que defendemos, etcétera, etcétera. Ahora, sí. No, me acuerdo, digamos, esto no es novedad, lo que pasa que, claro, escucharlo así, digamos, de primera mano es un poco fuerte, pero ¿se acuerdan ustedes de Mila Zurbrigger, que ahora es panelista, digamos, de Duro de Domar? Una de las primeras en denunciar. Era parte, digamos, de la Juventud Libertaria, o no sé cómo se llamaba, y fue una de las primeras en denunciar esto, digamos, de la elección, digamos, de mujeres, digamos, de cargos partidarios por intercambio de favores sexuales y además guita. Ahora, vean ahora cómo el famoso Daniel Parisini, el gordo Dan, respaldaba en su momento a este concejal Pablo Emanuel López. A ver. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo le va? Acá estoy con el concejal Pablo López. No Pablo López el zurdo, sino Pablo López el que vale la pena, el liberal. Así que les mando un saludo a todo el Consejo Deliberante de Salta. Y no sean mandriles, muchachos. Ya está, la libertad avanza. Abrazo. ¡Y la libertad, carajo! Bueno, eso era lo que después el propio Gordo Dan reconoce o pide disculpas por haber hecho un endorsement. Endorsement, bien. ¿No? Y habló de que, bueno, se te filtran en las listas, ¿no? Cuando vos no tenés gente, tenés que armar lista en todo el país, se te filtra gente. Esto más que alguien filtrado, era alguien patrocinado. Sí, claro, por el mismísimo Gordo Dan. Pero es un error estadístico, dice. Estadísticamente era obvio que le iba a tocar a alguien, así que pida chupar el pito a cambio de un... No sé si es estadísticamente tan probable. No, es raro. Digo, no, también, para los muchachos que se están quedando fuera de las listas, hay que también mirar un poquito las listas que han construido en su momento. Sí, también, ¿no? Tampoco la fuerza del cielo del Gordo Dan elegían tan bien la por eso, no es que tampoco eran ni siquiera es para que se hagan tanto los cándidos, ¿viste? Claro, por eso. Claro, los nuestros eran todos buenos. Claro. Bien, de esto nos vamos a ocupar seguramente en otro momento, pero ahora cambiamos de tema. Otras noticias del día por fuera de la rosca. Atención con esta novedad del día. Citan a indagatoria al gendarme que disparó contra Pablo Grillo y le prohíben salir del país. La jueza María Servini citó finalmente al gendarme Héctor Jesús Guerrero a prestar declaración indagatoria por la causa de Pablo Grillo. Una audiencia que será el 2 de septiembre. Además le prohíbe salir de la Argentina. Hoy habló Emiliano Grillo, el hermano de Pablo, en Futurock. Dijo que celebran el llamado de indagatoria y también contó, presten atención, a cómo está Pablo Grillo. Exactamente, sí. La verdad que es una noticia que estábamos esperando ya hace tiempo. La celebramos, obviamente, más allá de que llegó, bueno, no importa. La celebramos igual. Llamó indagatoria a Héctor Guerrero para el 2 de septiembre a las 10 de la mañana. O sea, todavía dentro de un mes es la indagatoria. Sí. Previo a las elecciones la provincia de Buenos Aires. Y también le prohibió la salida del país. Ajá. Esas fueron las dos medidas que tomó el juzgado. Actualmente él está mucho más lento, hace las cosas muy lento y le cuesta estar atento a muchas cosas a la vez. Por ejemplo, si está escuchando música, no puede masticar. Claro. Entonces, cuando come no puede escuchar música, no puede tener otro estímulo que no sea la comida. Y por momentos también se va como que se tilda, se queda quieto, ¿no? Como que por ahí él queda pensando, entonces deja de comer. Entonces, bueno, ahí lo que nosotros estamos haciendo es, bueno, tranquilo, masticá, tragá y después seguís con lo que estabas pensando. Así que él está en esa situación. La verdad que es un nuevo hermano, es otro Pablo, no es el mismo Pablo. Que bueno, nos está costando adaptarnos a esto, aceptarlo más que nada, adaptando nos adaptamos. Porque lo vemos y es él, pero bueno, sus reacciones y demás, no es él. Pero de la evolución, claro. Bueno, ahí está, Emiliano Grillo, el hermano de Pablo, es fuerte lo que cuenta, en diálogo con Julia Mengolini en Futurock. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que cuenta de su propio hermano. Durísimo. El que le hicieron estallar la cabeza, claro. y la verdad que no es una herida que uno pueda desear, simplemente se cura y ya. No, claro, por supuesto. Afortunadamente está vivo y ahora todo en un proceso de rehabilitación. Claro, y hay que ver eso justamente, digamos, hablando de la rehabilitación, si con esta rehabilitación, digamos, puede por lo menos acercarse a su vida anterior o si efectivamente va a seguir, digamos, con secuelas neurológicas por el resto de su vida. Bueno, en principio la novedad del día es que la justicia entonces citó para prestar declaración indagatoria al gendarme Héctor Jesús Guerrero, que es el autor del disparo del proyectil de gas lacrimógeno que hirió en la cabeza a Pablo.
El martes 2 de septiembre a las 10 de la mañana tiene que ir Héctor Jesús Guerrero, que además tiene prohibido ahora salir del país. Cambiamos de tema, nos vamos a Neuquén. Atención con esto, protesta mapuche y represión en el sur del país. Miembros de 4 comunidades mapuches de Neuquén, muchas de ellas cercanas a la zona de Vaca Muerta, hace varios días que están protestando, se encadenaron frente a la sede de la gobernación. Reclaman varias cosas. En principio, algo muy importante para ellos, el reconocimiento oficial de sus personerías jurídicas, algo que está indicado por ley. Este fin de semana protestaron y el gobierno provincial les hizo una denuncia penal por la protesta y además los reprimió. Según los manifestantes, el diálogo viene estancado ya desde hace un tiempo con este gobierno, con el gobernador Figueroa. Exigen regularizar su situación ante el Estado y ser incluidas en las discusiones sobre proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, proyectos petroleros y gasíferos ahí de sus territorios que consideran ancestrales. Habló también en Futurock el abogado de la Confederación Mapuche de Neuquén, Lev Nahuel, dijo que hubo menores de edad detenidos este fin de semana. A ver. ¿Fueron liberados todos los detenidos y cómo están los heridos? Fueron liberados los detenidos, tenemos 6 heridos, 2 con herida de consideración. Fueron detenidos menores de edad, fueron golpeados menores de edad, personas mayores. Fueron detenidas personas solamente por estar registrando, fue detenido un periodista mapuche y también fue detenido, como le decía, un miembro del Comité contra la Tortura y un transeúnte inclusive que estaba grabando. Por eso la represión fue muy similar a las que están ocurriendo en el Congreso de la Marcha de los Jubilados, por ejemplo, con una brutalidad y sin ningún sentido más que amedrentar y mostrar la brutalidad que puede llegar a tener la policía. ¿Fueron detenidos menores de edad? Fueron detenidos menores de edad, ya están en libertad, pero concretamente nosotros vamos a querellar a quienes participaron encargados del operativo por todo lo que ocurrió el día de ayer. Vamos a seguir este tema, obviamente, porque tiene que ver con las tensiones que está generando, que se están generando, que hay en distintos puntos del país, por distintas razones, no todas tienen que ver únicamente o necesariamente con el modelo económico de Milei, el ajuste permanente y la motosierra, pero no está muy lejos de eso, ¿no? Y cuál es el modelo de país y las tensiones que eso va generando, y también con una mirada puesta siempre más allá de lo que pasa en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. En relación a esto, además en particular, digamos, con todas las comunidades mapuches, Sí. particularmente está habiendo, lo que pasa es que no tiene difusión nacional, y nosotros vamos a tratar de dedicarnos persecución esta semana a esto, pero los están desalojando, hay un desalojo, Sí. cada 10 días hay un desalojo. En distintos puntos del en país. distintos puntos del Sí, país, pero sobre todo en el sur. Lo profundizamos seguramente esta semana. Hasta ahí las últimas novedades en la Argentina. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Empezamos con el llamamiento del Papa León XIV. Purtroppo si aggiunge ai continui attacchi militari contro la popolazione civile e i luoghi Hablando di este culto a Gaza. domingo, el Papa León XIV, después del bombardeo de la semana pasada, ¿no?, a la única iglesia católica en la Franja de Gaza. Este acto, dijo él, lamentablemente se suma a los continuos ataques militares contra la población civil y los lugares de culto en Gaza. Una vez más, exijo el fin inmediato de la barbarie de la guerra. Bueno, León XIV le pidió a la comunidad internacional observar el derecho humanitario, proteger a los civiles y respetar la prohibición del castigo colectivo, que es lo que estamos viendo en la Franja de Gaza desde hace 20 meses, el uso indiscriminado de la fuerza, del que también estamos siendo a distancia, pero testigos, y el desplazamiento forzoso de la población. No hay otra forma de decirlo. En Gaza el infierno no tiene salida. En este momento no tiene salida. Solo este domingo las fuerzas israelíes mataron al menos a 115 personas, 115 palestinos, la mayoría de ellos mientras nuevamente intentaban conseguir alimentos. Más de 900 personas fueron asesinadas desde que empezó a regir el modelo de distribución de ayuda impuesto por Israel y por Estados Unidos con, recordemos, mercenarios armados al mando. Para que se hagan una idea, fíjense este mensaje del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.
una organización galardonada unos años atrás con el Nobel de la Paz por sus esfuerzos para combatir el hambre. Bueno, en ese mensaje están justamente contando cómo este domingo, a medida que el convoy de ayuda se acercaba, las multitudes de civiles que esperaban ansiosos por acceder a la comida fueron atacados por tanques israelíes y francotiradores. Lo cuenta el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en ese mensaje. Cuando no mueren bajo las bombas, los gazatíes arriesgan su vida por una bolsa de harina para no morir de hambre. Esta es la situación que estamos observando en la Franja de Gaza. La ruina moral y ética es total, la del gobierno israelí de Benjamín Netanyahu, pero también de sus cómplices, ¿no? Por acción u omisión. Y en ese sentido les quiero contar sobre el comunicado de un grupo de 25 países que se dio a conocer en las últimas horas. Entre esos países, como para citar algunos, Francia, Reino Unido, España, Canadá, Australia, Japón. Bueno, en esa declaración conjunta exigen un alto el fuego inmediato en Gaza y que Israel cumpla con el derecho internacional humanitario. El eje central está puesto en la denuncia del uso del hambre como arma de guerra, ¿no? A espaldas del derecho internacional. Los firmantes dicen que advierten, alertan que el sufrimiento de los civiles ya alcanzó en los últimos días, según sus palabras, ¿no? Nuevas cuotas, y denuncian la entrega de ayuda a cuentagotas y la muerte inhumana de civiles, incluidos niños, mientras buscaban necesidades básicas. Ahora, la pregunta que uno se podría hacer es, ¿están imponiendo sanciones al gobierno de Benjamín Netanyahu? No. ¿Van a detener la venta de armas a Israel? Tampoco. ¿Cesarán el comercio con el gobierno de Benjamín Netanyahu? No. Entonces son las sensaciones que es un paso en el sentido correcto, pero que las palabras terminan siendo vacías mientras continúa el genocidio. Dejamos la situación en Medio Oriente, volvemos a la región y empezamos en la región con una foto. A ver esa foto. En Chile, el presidente Gabriel Boric está recibiendo este lunes a sus pares de Brasil, Uruguay, Colombia y también España. Y esto en el marco de la cumbre internacional convocada bajo el lema Democracia Siempre. Esto ya se venía anticipando desde hace unos días. De hecho, ya tuvieron algún encuentro y desde hace unos días se venía anticipando ese encuentro. 5 voces progresistas, un mismo compromiso, es lo que dijo Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, justo antes de viajar. En una nota conjunta que publicaron en la víspera, o sea, este domingo, en el diario chileno El Mercurio, esos 5 líderes progresistas alertan sobre el avance de discursos autoritarios, la desafección ciudadana y la desigualdad como algunas amenazas a las democracias actuales. Y plantean que no basta, lo plantean en palabras, ¿no? Pero ya es un comienzo. Plantean que no basta con invocar la democracia. Hay que renovarla, dicen ellos, fortalecerla y hacerla significativa para quienes sienten que sus promesas no se cumplieron. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1070. Y una tarde fabulosa, de sol, de calorcito, porque tenemos 21